Hola, mi nombre es Luis Alfonso Rey y trabajo en Danisoft Internacional. Este es el segundo vídeo de una serie de 5 que estamos haciendo sobre desarrollo en equipo con Delphi. En este vídeo vamos a tratar dos temas. El primero es el control del trabajo, el control y la gestión del trabajo, y el segundo va a ser el control del código fuente. El primero básicamente se refiere a la creación de una infraestructura para que se soporte los diferentes elementos que a modo de requisitos nos hacen llegar los clientes, y para que podamos tener tanto un proceso de planificación como un proceso de análisis vinculado a ellos. Al mismo tiempo también tendremos un pequeño ejercicio de seguimiento para calcular si nosotros estamos cumpliendo con los objetivos o no. En la segunda parte lo que tendremos es el simple mecanismo de compartir un código entre diferentes usuarios. Para este segundo objetivo vamos a utilizar el mecanismo que ya viene integrado con Delphi, que es la integración con Subversion. Y para el primero, dado que no existe ninguna herramienta específica dentro de RadioStudio, nosotros lo que hemos hecho es crear una prueba de concepto, es decir, una pequeña aplicación muy sencillita, pero que nos va a permitir trabajar con todos estos mecanismos. Para esta primera parte, como decía, hemos creado una herramienta que nos va a permitir controlar y gestionar el trabajo. Entonces, esta herramienta básicamente tiene dos pequeñas aplicaciones, un cliente y un servidor, a fin de que podamos conectar pues, desde los diferentes puestos de desarrollo. El servidor es básicamente una aplicación hecha en C, con C++, Builder, utilizando DataSnap, es un servidor DataSnap, y el cliente básicamente es un paquete integrado en el RadioStudio que básicamente hace las veces de cliente. Entonces, para empezar a trabajar, obviamente tenemos que conectar el cliente con el servidor, y una vez hecho esto, podemos empezar a trabajar. Para trabajar, el concepto más genérico es el concepto de producto. Digamos que en Scrum hablamos de que los diferentes ciclos conducen a que obtengamos un producto final. Bueno, pues ese producto lo identificamos aquí como el proyecto. Y vamos a crear un proyecto que en principio nos sirve la identificación genérica. Un proyecto. Este proyecto, una vez creado, debe de ser seleccionado, y debe de ser seleccionado porque el sistema permite trabajar con múltiples proyectos al mismo tiempo, solo uno activo, pero tener varios. Entonces, seleccionamos el que queremos activo y automáticamente en el Work Plan Manager tenemos acceso a sus ciclos y a una cosa que llamamos las consultas. Las consultas nos van a ayudar a localizar los elementos que utilizamos para trabajar. Y dentro de los ciclos, pues como ya hemos dicho, necesitamos crear diferentes ciclos en los que se van a ir enmarcando los objetivos, una serie de objetivos a cumplir. Esos objetivos van a estar incluidos dentro de lo que se llama el Product Backlog, y que nosotros aquí pues lo vamos a llamar conjunto de historias. Esas conjunto de historias tienen que estar situadas en una fase inicial de preparación. Por lo tanto, nosotros debemos de crear una fase inicial, que aquí lo vamos a representar con un ciclo ficticio. Creamos un ciclo ficticio y le llamamos bien. Vamos a decir que esto es, pues por ejemplo, la semana pasada fue la fase de preparación. Muy bien. Una vez que tengamos ese ciclo, ¿de acuerdo? Ahí debemos de empezar a crear los elementos del Product Backlog, o lo que llamamos los Product Backlog Items. Simplemente para ello, lo que vamos a crear son nuevos elementos de trabajo que vamos a calificar como historias. Aquí tenemos la posibilidad de crear 4 tipos de elementos de trabajo: historias, tareas, errores y casos de prueba. Empezamos por las historias, que serían el equivalente a lo que podemos denominar Product Backlog Items. Y bueno, pues con una historia que en principio es lo que nos ha contado un usuario, ¿de acuerdo? Lo guardamos
teniendo en cuenta todas las restricciones y todos los peros que se pueden hacer. Es decir, que es algo que nosotros tenemos que refinar y demás, pero que siempre va a estar en términos de lenguaje de negocio. Una vez que nosotros hemos guardado esa historia, tenemos que, para completar una historia, crear asociada un elemento de trabajo nuevo, que es un test case, es decir, un caso de prueba. Los casos de prueba completan las historias, puesto que nos dicen cómo un cliente espera que nosotros, la funcionalidad básica que el cliente espera que se deduzca de esta historia. Entonces, creamos un nuevo caso de prueba y una vez que lo tenemos creado, pues podemos hablar de que ya tenemos, por un lado, la historia de usuario y, por otro lado, un caso de prueba relacionado. Pero obviamente no vamos a tener nada más que una historia de usuario, vamos a tener más. Vamos a crear una segunda a fin de luego poder bueno, pues mostrar cómo se planifica. Entonces, básicamente creamos una segunda historia. Esta segunda historia tiene como objetivo pues realizar otra o recoger otra petición del usuario, y ya tendríamos en principio las dos historias. Aquí también tendríamos que crear casos de prueba, pero en principio lo vamos a dejar como está. Entonces, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es crear una planificación. La planificación es crear un conjunto estimado de ciclos necesarios para implementar todos estos requisitos. Entonces, lo único que vamos a hacer es crear nuevos ciclos. Vamos a darles una duración, por ejemplo, de una semana. Y otro nuevo ciclo. Otro nuevo ciclo. Que va a ser, por ejemplo, la semana que viene. La semana que viene. Decimos 11 y ya tendríamos los dos ciclos. Entonces, ¿en qué consiste básicamente nuestro mecanismo de planificación? Pues simple y llanamente en estimar qué somos capaces de hacer en cada uno de esos ciclos. Yo vengo aquí a las historias de usuario y digo, bueno, pues voy a suponer que esta primera historia de usuario soy capaz de hacerla en el ciclo 1. Pues muy bien, la planifico para el ciclo 1. Y que esta segunda historia de usuario soy capaz de hacerla en el ciclo 2. Y con esto ya estaría haciendo una planificación de objetivos. Bien, una vez que hemos hecho esta planificación y que comenzamos con el ciclo, lo que tenemos que hacer es coger cada una de esas historias y en la fase de preparación de ese ciclo descomponerlas en tareas. Las tareas van a ser elementos que sí son abordables por parte de un desarrollador. Entonces, lo único que tenemos que hacer es crear una nueva tarea. En este caso, sí es una tarea. Y esta tarea pretende descomponer la información que nos da la propia historia de usuario en tantas tareas como sean necesarias, a fin de que estas tareas bueno, pues, delimiten qué es lo que hay que hacer en cada historia. De esa manera, ahora mismo en esta historia tendríamos una historia, tendríamos un test case y una tarea. En realidad tendríamos varios test cases y varias tareas en un caso real, pero bueno, para el caso es suficiente. Una vez que hemos hecho la descomposición de todas las tareas, la siguiente cuestión es la de coger esas tareas y asignarlas a los diferentes recursos programadores que son los que tienen que hacerlas. Entonces, nos venimos aquí y le decimos, bueno, pues esto lo tiene que hacer el usuario. No tenemos usuarios ahora mismo. Voy a crearme un usuario. Os digo
un nuevo usuario. Aquí le digo usuario. Entonces ahora aquí, simple y llanamente, lo que hacemos es planificar cada una de esas tareas. Les digo, bueno, pues abre esta tarea y esta tarea va a ser realizada por el usuario que acabamos de crear. Listo. Con esto ya habríamos hecho una planificación de todo el ciclo. Es decir, cogemos la tarea, cogemos la historia, lo dividimos en tareas y luego las tareas las asignamos a usuarios. Durante la fase de implementación puede que haya errores. Entonces, para cada uno de los errores que vayan surgiendo, pues nosotros lo que hacemos es venirnos a la tarea que los ha originado y si no sabemos la tarea, pues directamente a crearlos desde aquí. Creamos un nuevo elemento, ¿de acuerdo? De tipo error. Hombre, si sabemos la tarea siempre es conveniente, ¿de acuerdo? Pero vamos, normalmente saber qué tarea origina un error es pues complicado. Entonces, básicamente lo que hacemos es introducir un error y asociárselo normalmente a alguien que es el encargado de localizar quién es el mejor desarrollador para solventar ese error. Pero una vez que se ha hecho, ¿de acuerdo? Ese error aparecerá en la lista de errores y yo, que estaría entrando como el jefe de proyecto, pues podría venir aquí y decir esto, quién lo ha hecho, investigarlo y posteriormente pues asignárselo al usuario adecuado y tener, por tanto, un ciclo de trabajo desarrollado. Todo ello, obviamente, estaría bueno, pues expresado en términos de trabajo. También es interesante saber que para... voy a crear mi otra nueva tarea. Todo esto, todas estas elementos de trabajo, lo que ilustran son básicamente un gráfico que nos permite hacer un seguimiento. El gráfico que previamente nosotros llamábamos gráfico de burn down chart. Entonces, este burn down chart se basa fundamentalmente en el coste primero estimado, o sea, decir que esto nos lleva 2 horas y que esto pues, nos ha llevado 3 horas y que esta tarea está cerrada. Y en las tareas cerradas, solo en las tareas cerradas. Entonces, yo cojo esta tarea y la cierro y ahora voy a coger de la historia la otra tarea, que sería la tarea número 1, y voy a hacer lo mismo. Es decir, que esto tenía un 5 y que esto llevaba un 6, por ejemplo, y la cierro. De esa manera, cuando nosotros venimos aquí y le decimos Show Burn Down Chart, lo que obtenemos es un gráfico que nos permite saber cómo va nuestro proyecto. Aquí, aparentemente, como va por encima de la línea estimada, pues vamos con retraso, pero como en el mismo día terminamos 2 tareas, pues lo que ocurre es que nos quedamos sin trabajo, porque no tenemos más tareas, y por tanto hemos terminado antes de tiempo. La última parte de este vídeo básicamente pretende ilustrar el trabajo con el control de versiones, Subversion, que ahora pues tiene un sistema de tratamiento integrado dentro de RadStudio. Entonces, para que nosotros podamos trabajar con el control de versiones, primero necesitamos un proyecto, así que me voy a crear un proyecto y lo voy a guardar. Este va a ser el proyecto Hola Mundo. Con este elemento yo voy a poder simple y llanamente guardar este proyecto, guardarlo en un directorio. Voy a crear aquí un directorio, pues proyecto. Muy bien.
Una vez que tenemos este proyecto, bueno, pues más o menos establecido, podemos, y vamos, de hecho, a subir esto al servidor. Para subir esto al servidor podemos utilizar, o bien a nivel de proyecto, o bien a nivel de grupo de proyectos, la opción Add to Version Control. Add to Version Control, básicamente, lo que nos permite es conectar con un servidor concreto. Pero en este caso, el servidor es un servidor que en realidad no es Subversion. Yo tengo instalado aquí una versión reducida, una versión local, y básicamente pues es una versión sobre fichero. Entonces lo que voy a hacer es utilizar esa versión. Y aquí lo que voy a hacer es conectar con el servidor, que es básicamente un directorio, y dentro de ese directorio crear una subcarpeta donde voy a guardar este proyecto. Listo. Una vez que he creado el directorio, simplemente le doy al botón importar y ya tendríamos nuestro proyecto subido al servidor. Entonces, cualquier modificación que yo haga, por ejemplo, voy a poner aquí una label, es decir, que esta label es una modificación, evidentemente ha de ser vuelta a subir cada vez que modifiquemos algo, pero ahora ya no lo voy a subir al servidor, sino que lo que voy a hacer es venirme aquí al Subversion y utilizar la opción Commit. Hay diferentes opciones Commit, pero la opción Commit siempre lo que hace es pensar en subir de alguna manera sincronizar los cambios entre el proyecto local que yo tengo y el proyecto que se encuentra en el servidor. ¿De acuerdo? El update es básicamente lo contrario, es decir, bajarme algo desde el servidor, y el show log me permite ver lo que hay en el servidor. Bueno, básicamente lo que voy a hacer es voy a subir los proyectos, los elementos en este proyecto, los archivos en este proyecto, que, bueno, pues me detecta estas modificaciones. Bueno, simplemente le doy a commit y automáticamente esto está subido al servidor. Si yo ahora vengo aquí y le digo, oye, quiero que me digas cómo va ese servidor, qué es lo que hay, digo, bueno, pues, a ver, búscame lo que hay en el servidor, y fijaros cómo aquí se puede ver que en el proyecto pues tenemos una serie de informaciones. Y ahí pues podemos realizar operaciones de descarga o de subir nuevos elementos al servidor. Vale, imaginemos que por un momento el proyecto ya está en el servidor. Bueno, pues el proyecto ya está en el servidor, simple y llanamente lo que tenemos que hacer es venirnos aquí y decirle Open from Version Control, que automáticamente me permite conectar con el repositorio y darle un destino en un directorio local. Es decir, básicamente lo que hago es sincronizar el servidor con un directorio local y mantenerlos constantemente sincronizados. Por ejemplo, aquí en proyecto, que es lo que yo había creado. Y aquí le digo OK y automáticamente me dice, bueno, pues me voy a bajar todo. En principio no se baja nada porque, claro, el proyecto está perfectamente sincronizado. Si yo me lo bajara a otro directorio, vamos a ver, este proyecto, y una vez hecho esto, aquí, me lo voy a crear en el C, aquí hago un proyecto 1, ahí está, y le digo que OK, y él automáticamente se baja el proyecto a otro lugar y me lo abre. Antes no lo había hecho porque básicamente había elegido el mismo directorio. Con esto yo ya puedo estar trabajando en grupo, transmitiendo información y al mismo tiempo compartiendo las fuentes, con lo que completamos bastantes principios de las metodologías Agile.